pueblo, Dios santo. Nosotros los que vamos a escuchar en esta tarde, circuncida nuestro oído, Dios santo, para que de esa manera podamos escuchar y podamos atesorar tu santa palabra. Que de esa forma, Señor, podamos entender y podamos poner por obra ese manjar de vida, Señor. Si alguno viniese en camino, apresura los pasos de él para que se una a nosotros a escuchar tu santa palabra. De este modo, Señor, abandonamos en tus manos a nuestros hermanos y te pedimos estos favores en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano diácono. Adelante, hermano, tiene su lugar. Amados hermanos, paz a vosotros. Bien, amados hermanos, siéntense. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Es un mandamiento, amados hermanos, que vamos a estudiar porque es importante repasar los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el primer mandamiento que se titula, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Dios da ese mandamiento a su pueblo, a toda su iglesia, amados hermanos? ¿Por qué, si hay un solo Dios, por qué dice nuestro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Amados hermanos, desde el principio de la creación solamente hay un Dios, pero el hombre se extravía, pues en ese caminar pone su confianza. Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice Jeremías, capítulo 17, vamos hermanos. Jeremías, capítulo 17. En su verso 5, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Adelante, mi hermano. Amén. Bien, dice ahí nuestro Dios, dice, maldito el varón o el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y muchas veces, amados hermanos, esa es una de las maneras que el hombre se empieza a extraviar, ¿verdad? Por lo que diga otra persona. Y vemos que en la antigüedad, amados hermanos, las gentes empezaron a hacer ídolos, estatuas, figuras, ¿de qué? De piedra, de madera, de metal, de oro, de hierro, ¿verdad? Para poner ahí su confianza en una imagen, ¿verdad? En una escultura. Y la palabra idolatría viene de ídolo, de una imagen que quieren adorar, ¿verdad? Antes que a Dios. Pero vamos a mirar, amados hermanos, también la otra parte. Vamos a ir mirando en paralelo, ¿verdad? Vamos a mirar Isaías 44, amados hermanos. Vamos a ver algo que dice la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Jeremías en el capítulo 44, verso 6. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Adelante, mi hermana. ¿Sí es ese? 44:6. Yo el primero, creo que sigue diciendo, ¿no? Isaías 44:6. Amén. Ese era, hermana, gracias. ¿Qué dice ahí, amados hermanos, el profeta Isaías? Que nuestro Dios es el primero, ¿verdad? Él siempre ha sido el Dios eterno, ¿verdad? Dice, y yo el postrero, quiere decir que fuera de Él no hay otro Dios. ¿Por qué no hay otro Dios, amados hermanos? Porque Él crió los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y no hay alguien igual a Él, ¿verdad? No hay quien lo iguale. ¿En qué? Porque Él es el creador de todas las cosas.
Y vamos a mirar, amados hermanos, un texto que también refuerza lo que estamos leyendo. Dice aquí Isaías, atrasito mismo, Isaías 42, 5. ¿Quién me quiere ayudar a leer el verso 5? Amén. Nuestro Dios, el creador nuestro, el creador de todo, de toda la creación, ¿verdad? Tanto en la tierra como en el cielo, dice que Él da a todos espíritu, o sea, quiere decir que da vida, ¿verdad? Él da vida a toda la creación, ¿verdad? A todos los que fuimos creados, ¿verdad? Y fuera de Él no hay alguien que haga eso, ¿verdad? Porque Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos aquí la palabra de nuestro Dios, que Él es único. Por eso cuando nuestro Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, en esa zarza, en aquel lugar, en el monte Horeb, vemos ahí, amados hermanos, que le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Por medio de su ángel, claro, ¿verdad? El ángel de Jehová, pero era por medio de palabra de nuestro Dios, por medio de ese ángel. ¿Qué le dice a Moisés? Dice, ve a mi pueblo y sácalo de esa aflicción, ¿verdad? De esa servidumbre. Esa servidumbre era tanto literal como espiritual. ¿Por qué? Porque los ponían a trabajos forzados, pero también estaban bajo la esclavitud espiritual. Quiere decir que tenían que hacer o tenían que adoptar las costumbres que estaban en Egipto. Y en Egipto estaba lleno de dioses, ¿verdad? Lleno de dioses hechos de madera, de metal, de oro, que los egipcios adoraban. Y que también el pueblo de Dios, pues de alguna manera no podía adorar a su creador, ¿verdad? Por eso Dios le dice a Moisés, pero Moisés le dice algo, dice, lo vemos en Éxodo 3, dice, pero cuando yo me presente al pueblo, ¿qué les voy a decir? Que quién me envía. Y tú, dice, ve y diles, yo soy el que soy. Eso quiere decir, amados hermanos, que Él es el único, que Él es el único creador, el eterno, el supremo, el rey del universo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y ya después les dice, ¿verdad? Le dice también el ángel a Moisés, dice, bueno, diles que yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amados hermanos, pero vemos que allí había idolatría, pero ¿desde cuándo había idolatría? Pues desde los tiempos antiguos también. Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, allá en tierras babilonias, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela, porque ahí también sus familiares se dedicaban a la idolatría, a hacer ídolos, ¿verdad? Y ya les dije de qué materiales, ¿verdad? Y aparte, amados hermanos, para salir de Egipto y transcurrir hacia Israel o tierra de Canaán o la tierra prometida, que es lo mismo, había 7 naciones. ¿Y cómo eran estas naciones? Dice Deuteronomio capítulo 7, amados hermanos. Vamos a mirar qué hacían estas naciones, cómo eran. Deuteronomio capítulo 7. ¿Quién me quiere ayudar a leer el 1 y el 2? Adelante, mi hermano. Amén. Nuestro Dios iba a echar esas naciones, ¿verdad? Por eso les dice, para llegar a Israel o a la tierra de Canaán, todo el pueblo de Israel tenían que pasar por estas naciones, ¿verdad? Eran naciones que en el camino, ¿verdad? Pero estas naciones dice que eran fuertes, 7 naciones. Pero estas naciones, ¿cómo eran? Dice el verso 3 y 4. ¿Quién me quiere ayudar a leerlas? Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Adelante, mi hermano.
Amén. Les dice, ¿verdad?, la recomendación nuestro Dios, que no tenían que unirse a esas naciones porque iban a desviar a sus hijos de los israelitas o a sus hijas. ¿A qué? Lo dice el verso 5. ¿Quién me quiere ayudar a leer el verso 5? Solamente el verso 5 de esta misma lectura, el que sigue, ¿verdad? Ahí está lo que quiero darles a notar, ¿verdad? Deuteronomio 7:5. Sí. Amén. Estas naciones, amados hermanos, tenían esculturas, ¿verdad?, imágenes de madera, de plata, para adorarlas en lugar de Dios, ¿verdad? Eran naciones idólatras. Ellos estaban ahí. Algunos ahorita y hasta en los tiempos ahorita dice, ¿por qué Dios le ayudó al pueblo de Israel a echar esas naciones y esas naciones ya estaban ahí? Como los filisteos. Los filisteos ya vivían ahí cuando llega el pueblo de Israel ahí a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Hay otro texto que esto lo hace bien claro. Dice, porque yo he hecho estas naciones delante de ti por su maldad, por su idolatría. ¿Qué hacían además de adorar a estas imágenes de palo, de madera, de piedra? ¿Qué además hacían? Dice otro pasaje, amados hermanos, que hacían pasar sus hijos por el fuego para ofrecérselas a sus dioses. Y tenían nombre sus dioses, amados hermanos. Entonces, por eso nuestro Dios dice y da este mandamiento a su pueblo, ¿verdad? Este mandamiento no nomás del 1491. Ya Abraham ya lo conocía, ¿verdad? Isaac y Jacob. Pero en el 1491, en el monte Sinaí, Dios se los da a todo su pueblo, ya como diciéndoles a toda la multitud, a toda en masa, de que así iba a ser ese mandamiento, de no tener dioses ajenos como todas estas naciones, ¿verdad? Que se inclinaban a cualquier escultura, a cualquier imagen, ¿verdad?, hecha de hombres. Por eso, amados hermanos, cuando yo cito el texto de Jeremías capítulo 17, es porque el hombre se deja guiar mucho por el hombre, ¿verdad? Porque ¿quién le dice póstrate a esta imagen que acaba de ser el mismo hombre, ¿verdad? Acordémonos, amados hermanos, porque les mencionaba que el pueblo de Dios, los hebreos, cuando salen de Egipto, acordémonos que estando en el monte Sinaí, cuando Moisés sube por 40 días y 40 noches a hablar con Dios, dice que Moisés baja después de los 40 días y ¿qué había hecho el pueblo de Israel? Un becerro de oro, ¿verdad? Y dice, no sabemos qué le aconteció a Moisés, ¿verdad? Y le dijeron a Aarón, pues tú como estás a cargo, haznos dioses que nos lleven de vuelta a Egipto, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban dioses a esculturas? Los mismos que Dios estaba sacando de ese lugar y quería sacarlos de la idolatría y de la servidumbre, ¿verdad? Entonces hicieron un becerro de oro y le dijeron, este es el Dios que nos va a regresar a Egipto, ¿verdad? Amados hermanos, imagínense si así estaban los hebreos, ¿cómo estarían las demás naciones que no conocían ni por los padres al Creador, ¿verdad? Vamos a mirar, amados hermanos, lo que dice Deuteronomio capítulo 4, aquí mismo, más atrasito. Deuteronomio capítulo 4, en su verso 20. ¿Me acompañan con su vista? Decía Moisés al pueblo de Israel. Vamos a leer un poquito atrás. Dice el verso 13. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Me siguen con su vista. Hablándoles Moisés al pueblo de Israel de que él dio mandamientos, estatutos y leyes a ellos, dice, y él nos anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Ese fue el mandato que Dios le dio. Más bien, esas fueron las 10 palabras que Dios escribió en las primeras tablas, ¿verdad?
A mí también me ha mandado Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos. Estas palabras les decía Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que los pusies por obra en la tierra a la cual van a pasar para poseerla. Verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el día que Jehová habló con vosotros en medio. Dice, guarden los mandamientos, los estatutos, las leyes que yo les digo, les decía Moisés al pueblo de Israel. Porque en el monte ninguna figura vieron, no vimos ninguna figura. Para que después vayan a ser como las naciones que están en este camino, que tienen ídolos, que tienen figuras y los llaman dioses, ¿verdad? No vayan a hacer eso porque ustedes no vieron ninguna figura en el monte, ¿verdad? Dice, sigue diciendo, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, verso 16, estoy leyendo, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces aquí vemos, amados hermanos, alguna semejanza de varón o hembra, por eso se está diciendo ahí ninguna figura, ¿verdad? Dice el verso 18, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Amados hermanos, todas estas imágenes y figuras hacían aquellas naciones para adorar, ¿verdad? Ya sea de un animal, ya sea alguna escultura, como ellos se la diseñaban. ¿Por qué dice que ahí cuando le dijeron a Aarón, haznos un dios? Y dice que él agarró todos los aretes de las mujeres, todo el oro, y lo echó a la lumbre y dice que salió un becerro, ¿verdad? Pudo haber salido una vaca, ¿no? Perdón, otro animal diferente, ¿verdad? Porque un becerro es igual que una vaca. Pudo haber salido otro animal, ¿verdad? Otra figura. Entonces dice el verso 18, dice, figura de animal, dice, algo que haya en el agua o debajo de la tierra. Por eso el siguiente mandamiento dice, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No te harás imagen. Entonces vemos ahí, amados hermanos, esto, ¿verdad? Dice ahora, amados hermanos, el verso 23. Esto era claro que no lo deberían de hacer, ni inclinarse o servirle como a nuestro Dios. Dice el verso 23, guardaos, estoy leyendo Deuteronomio 4, versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado, porque Jehová tu Dios es fuego que consume y Dios celoso. Verso 25, cuando hubieres engendrado hijos y nietos y hubieres envejecido en la tierra y os corromperéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres mal en los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Verso 26, yo pongo hoy por testigos, ¿a quién? Al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente delante de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Verso 27, voy a llegar hasta el 28. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y dice que el castigo de dejar a Jehová o a Dios o al Creador, dice que a su pueblo iba a ser el castigo. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni vuelen. Aquí vemos, amados hermanos, qué hacían esas naciones. Y les estaba diciendo, ¿verdad? Les estaba advirtiendo a nuestro Dios que su pueblo no hiciera escultura o imagen. Escultura es parecido a una imagen. O sea, escultura quiere decir que con un martillo, con un cincel, tú le vas dando forma a una piedra. Agarras una piedra y con un cincel
algo de fierro, picudo, con un martillo, si conocemos un martillo, no sé cómo se llama en inglés, pero le van pegando y van formando lo que ellos quieren, ¿verdad? Eso se llama escultura. Imagen es que alguien corta un pedazo de madera, ¿verdad? Y con esa misma madera va haciendo una imagen que lo que él quiera, ¿verdad? Y si ves de oro, pues también se funde, ¿verdad? Acordémonos, amados hermanos, que el candelero, ¿de qué estaba hecho? Este candelero, ¿de qué estaba hecho? De oro. Dios lo mandó a hacer y que tenía que ser de una sola pieza. Ahora imaginémonos este candelero de oro, pero en otra imagen, ¿verdad? Que sea para adorarla, ¿verdad? Pero nosotros no adoramos el candelero, nosotros adoramos a nuestro Dios. De hecho, no adoramos ni esas tablas. Cuando nos inclinamos es por la reverencia a Dios. Porque, amados hermanos, es muy ilógico que nos postremos porque estamos adorando las tablas, ¿verdad? Esas letras, ¿cómo se me puede decir? Ese cuadro, ¿verdad? El cuadro, porque las letras o las palabras de Dios, esas sí son vida, ¿verdad? Pero el cuadro. Entonces, amados hermanos, debemos de mirar que nuestro Dios no quiere que tengamos dioses delante de Él. Pero ¿dónde está nuestro Dios para que diga alguno, no tendrás dioses ajenos delante de Él? ¿Dónde está Dios? Él está en el tercer cielo, Él mora en la santidad. Pero ¿qué dice su palabra? Los cielos de los cielos no te pueden contener, y la tierra el estrado de sus pies. Quiere decir, amados hermanos, que Dios está en todo lugar, porque es omnipresente, ¿verdad? Que Él está en todo lugar, porque Él es espíritu, Él está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él ve todo, ¿verdad? Porque Él sabe todo, Él conoce nuestros pensamientos de toda su creación, porque Él nos formó, ¿verdad? Y amados hermanos, vamos a ir mirando otros textos. Dice Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, en su verso 1. Vamos a leer el verso 1. ¿Me siguen con su vista? Daniel capítulo 5, verso 1, que dice así: Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese con ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres. Verso 4. Bebieron vino y alabaron los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro y de madera y de piedra. Además de que utilizaron unos vasos sagrados que eran del templo de Jerusalén. Cuando Israel es llevado cautivo por 70 años, Nabucodonosor, el primer rey de Babilonia, se lleva esos vasos. Esos vasos eran utilizados en el primer templo, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Pero se los llevaron y allá los tenían guardados. Y este rey, hijo de este Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, dice que hizo una fiesta y utilizó esos vasos. Además de utilizar unos vasos que eran para el servicio de Dios, dice que bebieron en ellos vino, y además dice que alabaron a dioses. O sea, quiere decir que veneraron, se postraron, rindieron culto, le adoraron a dioses de oro, de plata y de metal y de hierro y de madera y de piedra. Quiere decir que ahí tenían también sus dioses.
amados hermanos, y dice que después de todo eso, dice que en la pared, estando en su fiesta, una fiesta diabólica, le podemos decir así, una fiesta de soberbia de ese rey, dice que se escribe una escritura en la pared, ¿verdad? La cual decía, en el verso 25, ¿verdad? Oh, sí. Gracias, mi hermano. Dice, y la escritura que estaba escrita decía, Mene, Tekel, Uparsin, y que quiere decir Mene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Falto, Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Esa escritura se apareció en la pared y nadie la podía interpretar hasta que la interpretó Daniel, ¿verdad? Dice esto, por hacer esto, por tú no haber honrado a tu Creador y haber hecho esta abominación, esto hecho con soberbia, dice, vamos a leer lo que dice el verso 23, amados hermanos, antes, ¿verdad? Perdón, vamos a leer desde el verso 23. El verso 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, cuando Daniel le declara las palabras, y tú y su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, antes en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además, o demás, le agregaste algo más. Dice, de esto a dioses de plata y de oro y de metal, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Qué le dice Daniel al rey Belsasar? Mira, tú ya habías sabido qué le pasó a tu padre por soberbio. ¿Qué hizo su papá? Dice que él vio toda la ciudad de Babilonia y dijo, yo con mi mano y mi poder y mi grandeza he hecho esto. Eso lo hizo su padre y él sabía de eso. Y le dice Daniel, todo esto has sabido, rey Belsasar, y ni aún así te humillaste delante de tu Creador, sino que tomaste los vasos sagrados que habían sido traídos por tu padre de Jerusalén aquí a este lugar, y en ellos echaste vino para tomar con tus mujeres y con tus príncipes, ¿verdad? Y además de este pecado, además, es como que le agregaste algo más, ¿verdad? Dice, te postraste a esculturas de oro, de plata y de madera, ¿verdad? Y de hierro, que no son nada, ¿verdad? Si vemos este mueble, por ejemplo, que está aquí, parece que es de plástico, ¿verdad? De vidrio o este material, ¿verdad? Vidrio. Amados hermanos, no podemos rendirle culto a una imagen, a una estatua, porque no tiene vida. No tiene vida. Y Dios es el que da vida a todos, ¿verdad? Es el Creador, el que vive para siempre. Por eso debemos de honrar a nuestro Dios, al que nos formó. Y dice aquí Daniel, le dice a este hombre, ¿verdad? Has honrado a estos dioses que ni ven. Dice, y no le diste alabanza a tu Creador. ¿Por qué le tenemos que dar alabanza a nuestro Creador? Aquí también añade, ¿verdad? Porque en la mano de Dios está nuestra vida, ¿verdad? Si Él nos dejare, dejaríamos de ser, volvemos a ser polvo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, por eso nuestro Dios siempre le recomendó a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, pero vemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel, dice la historia que cayó en la idolatría, pero hubo reyes como el rey Josías, dice que mandó a quitar esos altares, esas imágenes, ¿verdad? Pero como muchas veces el hombre siempre está así, ¿verdad?
obedece, y a veces los padres obedecen y ya los hijos ya no obedecen y vuelve a caer otra vez. Y luego sigue la descendencia, ¿verdad? Así. Y unos sí eran rectos delante de Dios y a veces el hijo sí era obediente y a veces los padres no. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos en un mundo donde cada persona cree lo que quiere y no cree conforme a la Escritura, ¿verdad? Adora lo que quiere y no adora a su hacedor, a nuestro Dios. Y vemos que en el mundo así está. Tienen múltiples imágenes, ¿verdad? Y vamos a mirar Hechos. Ya voy a ir finalizando, amados hermanos. Hechos capítulo 17. Y veamos lo que pasaba con los atenienses en Atenas. Apenas los niños vieron la ciudad de Atenas, ¿verdad? Vean lo que hacían los atenienses en los tiempos del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, verso 16, donde quiero encontrar el texto donde dice que el 23 exactamente dice. Bueno, vamos a ver el 22. Dice, estaba ahí en el Areópago, ¿va? En Atenas, verso 22, me siguen con su vista. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos. Esa palabra quiere decir religiosos. Pablo veía a los de Atenas muy religiosos o supersticiosos, que es lo mismo. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿Qué vio Pablo? Pues vio un altar donde decía una inscripción: al Dios no conocido. Pero además había más altares en ese lugar y ahí tenían sus imágenes, ¿verdad? Entonces vemos ahí, amados hermanos, que los atenienses pues como que eran supersticiosos, porque dice, por si nos va, para no fallarle, vamos a tener aquí un altar donde diga: al Dios no conocido. Quiere decir que por si nos falta un Dios, vamos a poner al Dios no conocido. Haz de cuenta, imagínense, amados hermanos, que Pablo vio muchos altares y aquí estaba un Dios o otro Dios y otro Dios, pero aparte estaba un altar donde decía: al Dios no conocido. Pues Pablo les dice: pues ese Dios que ustedes no lo conocen, a ese vengo predicando yo. Y así pasa en el mundo, amados hermanos. La gente adora un esqueleto, creo que le llaman la muerte en el mundo, la Santa Muerte, que ni es la muerte, es una imagen, una imagen de un esqueleto, porque no conocen ni qué es la muerte. La muerte es un fenómeno, es un suceso que le pasa a todo ser humano, a todo ser vivo, que deja de ser, ¿verdad? Como vemos, dice el apóstol Pablo: y por un pecado entró, por la desobediencia de un hombre entró la muerte, ¿verdad? Por eso morimos, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, amados hermanos, que infinidad de ídolos que tiene la gente hoy en día, ¿verdad? Vemos aquí, amados hermanos, que dice el apóstol Pablo. Dice: al Dios no conocido. El verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues este es el verdadero Dios, pues Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Vemos ahí, amados hermanos, que en Atenas estaban dados a la idolatría. Y hoy en día, amados hermanos, la gente pues
hay mucha idolatría y por eso instamos muchas veces a la iglesia a que dice, pues, porque acordémonos, amados hermanos, ¿qué dice los grupos del sectarismo? ¿Qué dicen? Dice, los romanos están bien idólatras. Sí, ¿por qué? Porque mira, tienen infinidad de santos, imágenes. Dice, nosotros ya salimos de la idolatría. ¿Pero qué es idolatría, amados hermanos? Amar algo más que Dios. Y si yo de mi trabajo no salgo, no crean que estoy cayendo en idolatría. Estoy poniendo a mi trabajo por Dios en lugar de Dios. Y es verídico, amados hermanos. Yo a un compañero de trabajo le digo, dice, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Y por eso no vienes el sábado a trabajar. Le digo, sí, voy a adorar a mi Creador, al que nos da la vida, a ti y a mí. Pues yo no conozco a ese Dios, así me dice. Es más, dice, para mí, mi trabajo, dice. Porque si yo quisiera ahorita $2,000, ese Dios que tú honras no me los da ahorita así. Y yo le digo, pues no digas eso, le digo, porque Él te da eso y más. Y ahorita mismo, le digo, porque si no tienes la vida, no pudieras trabajar. Y es lo que no ve la gente, ¿verdad? Al Dios no conocido. Por eso aquí vemos, amados hermanos, que ahorita el amor al dinero también dice Timoteo, ¿va? Pablo a Timoteo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los malos y muchos se han descaminado por ahí. Y dijo Cristo, ¿verdad? El que no honrare a mí, o el que no me siguiera a mí, y ¿cómo dice el texto? Ayúdenme. Dice a padre e hijo más que a mí, no es digno de mí. A veces el hijo, la hija, los padres, la mujer puede constituirse un Dios, ¿verdad, amados hermanos? ¿Por qué? Porque si obedezco más a mi hijo, a mi hija, a mi mujer, a mis padres, más que a Dios, pues ya estoy poniendo como un Dios, ¿verdad? Y vamos a ir finalizando, amados hermanos. Dice Deuteronomio 6. Por eso quiero constatar mis palabras, porque no hay que hablar nada más a la ligera, ¿verdad? El Shema, muy conocido, pero también muy profundo de enseñanza, ¿verdad? Y con esto quiero constatar mis palabras. Quien lo encuentre me puede ayudar a leer donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, hasta donde dice que lo debemos de amar más a Él. Adelante, mi hermana. Amén. Hasta ahí le escribirás en los postes de tu casa, ¿verdad? Que quiere decir que siempre deben estar presentes, ¿verdad? ¿Cuáles palabras? Los 10 mandamientos, pero comenzando con el primero, ¿verdad? Porque ahí empieza la ley, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Amados hermanos, es importante recordar los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Y hoy hemos visto el que dice nuestro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hacer conciencia de nosotros que el trabajo, que algo que nos gusta mucho hacer, no esté encima por lo que acaba de leer nuestra hermana ahí en Deuteronomio, ¿verdad? El Shema, el oye Israel. Y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Sobre mi trabajo, sobre todas las cosas, amar a nuestro Dios. Porque Él es nuestro creador, porque Él es el único Dios que nos da a todos vida. El que hace que llueva para que la tierra dé su fruto y podamos comer. El que nos da la palabra, su palabra, ese alimento espiritual. El que cuida de nosotros, que envía a su ángel para que nos guarde. Y dice, amados hermanos, es de más, pero lo podemos leer en casa, lo que dice Salmos acerca de las imágenes, Salmo 115 del 1 en adelante, Salmo 115, acuérdense jovencitos, Salmo 115 del 1 en adelante,
lo que dice de las imágenes, ¿verdad? Que tienen oídos, mas no oyen, que tienen boca, mas no hablan. Todas esas imágenes, amados hermanos. Y por eso, amados hermanos, también dijo Pedro, ¿verdad? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mandamientos de hombres también, ¿verdad? Hay mandamientos de hombres. Y primero es obedecer a nuestro Dios, para no caer de tener un Dios delante de él, o transgredir el segundo mandamiento, que va a paralelo, es: no te harás imagen de ninguna semejanza, ¿verdad?, que está arriba en el cielo o debajo de la tierra. Los voy a invitar que se pongan de pie y veamos Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. Se me perdió el texto donde dice: es el que dice y no se cansaron de adorar a las imágenes de... No lo escribí bien. 16:9, ¿verdad? ¿19:20? 19:20, ¿va? 9:20, ¿verdad? Sí, estaba mal. Apocalipsis, perdón, amados hermanos, 9:20, donde dice que dónde van a parar aquellos que no se cansaron de adorar a las imágenes. Este es. Sí, es Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos, que dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Dice que a dónde va a ser su parte de todos estos que sigan estas cosas: el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y Dios no quiere que vayamos allá, ¿verdad?, sino que le demos honra y gloria a Él, que nos puede librar de esa muerte segunda y nos puede dar la vida eterna. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.